Continuando con los videos, en este lo que pretendo hacer es explicar cada complemento y dar un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar con el complemento circunstancial del lugar, que podemos encontrarlo haciéndole al verbo la pregunta ¿dónde? También le puedo hacer las preguntas ¿a dónde? ¿En dónde? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde? ¿O para dónde? Por ejemplo, cerca del río encontraron un búho. Lo primero que debo hacer es buscar el verbo. Una vez que encuentro el verbo, empiezo con las preguntas. La primera pregunta que siempre le vamos a hacer es ¿quién o quiénes? Este verbo está en plural, por lo tanto voy a preguntar en plural. ¿Quiénes se encontraron? Ellos, sujeto tácito. Me doy esa respuesta mecánicamente porque lo deduzco del mismo verbo, de la terminación verbal. Y no está escrito, por eso es tácito. Todo el resto es predicado. Ahora si le pregunto, ¿qué cosa encontraron? Un búho, objeto directo, que ya lo vimos en videos anteriores. ¿En dónde lo encontraron? Cerca del río. Esta construcción, que voy a pintar de amarillo, voy a pintar un poquito, es el complemento circunstancial del lugar. Bueno, ahora continuamos con el complemento circunstancial de tiempo, que es aquel que indica el momento en que sucede la acción. ¿Cómo lo encontramos? Haciéndole al verbo la pregunta ¿cuándo? Buscamos en la oración el verbo conjugado. Visitaban, en este caso, en invierno ellos visitaban a sus abuelos. Visitaban es el verbo conjugado, le pregunto ¿quiénes? Porque el verbo está en plural. ¿Quiénes? Ellos. Sujeto expreso porque está escrito. Todo el resto es predicado. ¿A quiénes visitaban? A sus abuelos. Este es uno de los ejemplos que ya expliqué en videos anteriores, que el objeto directo puede estar encabezado también por la preposición a y responde la pregunta ¿a quién? A sus abuelos. Ahora bien, le voy a hacer la pregunta para sacar el circunstancial de tiempo. ¿Cuándo los encontraron? En invierno. Esta construcción es el circunstancial de tiempo. Toda esa construcción, desde el en, incluido invierno. Continúo con el complemento circunstancial de modo, que indica el cómo se realiza esa acción. ¿Sí? La pregunta que le hacemos al verbo, recalco verbo porque es lo primero que tenemos que buscar, es ¿cómo? Esa pregunta. Por ejemplo, ordenó minuciosamente sus maletas. Si buscamos el verbo, ordenó. Está en singular, tercera persona. Yo le pregunto, ¿quién ordenó? La respuesta va a ser él o ella. Sujeto tácito. No está escrito. Todo esto es predicado. Ahora bien, ¿qué cosa ordenó? Sus maletas, objeto directo. ¿Cómo ordenó sus maletas? Minuciosamente. Un complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Puede ser una palabrita o puede ser varias palabritas que cumplan esa función. Bien, el complemento que sigue es el complemento circunstancial de cantidad. Tal como lo dice su nombre, indica la cantidad. ¿Sí? Redundante. La pregunta que le hago al verbo es ¿cuánto? Vamos al verbo conjugado, vamos a la oración. Buscamos el verbo conjugado. Han tardado. ¿Sí? Núcleo verbal. Como el verbo han está en plural, entonces le pregunto ¿quiénes han tardado? No lo tengo escrito en este caso, sujeto tácito, ellos. Todo el resto decimos que es predicado. ¿Cuánto han tardado? Esa respuesta a esa pregunta es lo que vamos a llamar
complemento circunstancial de cantidad. Bien, seguimos. El complemento circunstancial de compañía, que indica quién acompaña a ese sujeto. Lo podemos encontrar haciéndole al verbo dos preguntas, dos tipos de preguntas. Fíjense que recalco verbo. Lo voy a marcar. Dos preguntas. ¿Con quién o sin quién? Esto rara vez lo hacemos, pero sobre todo se da más esta pregunta. El primer ejemplo dice, salió con su padre a cenar. Buscamos el verbo. Salió. Sujeto, preguntamos al verbo quién. ¿Quién salió? La respuesta va a ser él o ella, porque el verbo está en singular y en tercera persona. ¿Con quién salió? Con su padre. Complemento circunstancial de compañía. Vamos a otro ejemplo. Sin su padrino se sentía huérfano. Buscamos el verbo que sentía, le preguntamos quién o quiénes, en este caso quién porque está en singular, él o ella. ¿Sí? Sujeto tácito. ¿Sin quién se sentía huérfano? Sin su padrino. Fíjense que está encabezado por la preposición. ¿Mm? Ahora seguimos con el de causa. Indica el motivo o razón por la que se lleva a cabo esa acción o por la que se produce ese evento. Podemos encontrarlo haciéndole al verbo la pregunta ¿por qué o a causa de qué? Ejemplo. Sus ojos brillaban turbio por la fiebre. Buscamos el verbo, en este caso es brillaban, y empezamos con las preguntas. ¿Quiénes brillaban? Sus ojos. También puedo preguntar qué brillaban sus ojos. Sujeto expreso porque está escrito. Todo esto predicado porque lo que digo de ese sujeto. ¿Cómo? ¿Por qué brillaban turbio? ¿Por qué brillaban turbio? Por la fiebre. Esto que está subrayado ahí es el complemento circunstancial de causa. Complemento circunstancial de finalidad, que indica el fin o el propósito, el objetivo, como le quieran decir, de esa acción. Podemos encontrarlo haciéndole al verbo la pregunta ¿a quién o para qué? ¿A qué o para qué? Fue hasta el estadio a sacar las entradas. El verbo fue, el verbo ir. Le pregunto, como está en singular, le pregunto ¿quién? ¿Quién fue hasta el estadio a sacar las entradas? Sujeto tácito, él o ella. Tranquilamente puedes responder. ¿A dónde fue? Al estado. ¿A qué? Fue, fíjense que yo le estoy preguntando esto. ¿A qué? A sacar las entradas. Toda esa construcción completita va a ser el complemento circunstancial de finalidad. Bien, ahora estamos con el complemento circunstancial de instrumento, que es el utensilio, dispositivo, recurso que usa la gente para realizar esa acción. Y la pregunta que le hacemos al verbo es ¿con qué? Fíjense el ejemplo. Cortó la correa con los dientes. Como siempre les digo, hay que buscar el verbo, porque al verbo le tenemos que preguntar. Entonces, lo identificamos. Cortó. Está en tercera persona singular, por lo tanto voy a preguntar ¿quién cortó? ¿Quién cortó la correa con los dientes? Sujeto tácito, él o ella. ¿Qué cosa cortó? La correa, un objeto directo. ¿Con qué cortó la correa? Fíjense que estoy usando esta pregunta. ¿Con qué? Con los dientes. Complemento circunstancial de instrumento. Toda esa construcción. Ahora vamos a ver el complemento circunstancial de materia. Se refiere a la realidad material o no para elaborar, ocupar, tratar, modificar, transformar algo. Podemos encontrarlo haciéndole al verbo la pregunta ¿con qué? Se repite la pregunta. ¿Con qué? Lo pintó con tinta china.
¿Cuál es el verbo? Pintó. ¿Sí? Le pregunto, ¿quién lo pintó? Sujeto tácito, él. Todo el resto sería predicado. ¿Con qué lo pintó? Con tinta china. Fíjense que acá estoy usando algo para transformar esa realidad. Estoy elaborando o haciendo algo distinto. En cambio, acá es el utensilio. Si lo pincho con una aguja, por ejemplo, sería el instrumento. Y acá lo estoy pintando con tinta china. Listo. Es medio confuso. Antes se usaban el instrumento, medio y materia en uno solo. Ahora se han dividido en varios. ¿Cuál va a ser ese circunstancial de materia? Toda esta construcción que voy a pintar. Complemento circunstancial de medio expresa el canal o vía por la cual se realiza la acción. El ejemplo, se comunicaron por ordenador o por teléfono, por celular, ¿sí? Como sea. Comunicaron es el verbo, acá me equivoqué, es ellos, sujeto tácito, ellos. Entonces, ¿quiénes se comunicaron? Ellos. ¿Por dónde se comunicaron? Fíjese que cambié la pregunta. Por ordenador. Es medio porque es el canal que están usando para comunicarse. Así que marcar las construcciones. Complemento circunstancial de beneficiario. Ser que recibe el daño o provecho de la acción. Por eso se llama beneficiario. El término en este caso es un ser animado, mientras que en la de finalidad es inanimado. Lo hizo por todos nosotros. ¿Quién lo hizo? Tengo el verbo, hizo. Sujeto tácito, él. Lo ya sabemos que es un objeto directo. ¿Por quién lo hizo? Por todos nosotros. Esta construcción, que es el beneficiario, es el que recibe el daño o provecho, que somos nosotros. En este caso recibimos el beneficio de esa acción. Entonces se le llama complemento circunstancial de beneficiario. Acá hago una aclaración. Atención, algunos complementos, como los de lugar, modo, tiempo, cantidad, a veces funcionan como argumento y a veces como adjunto. Es decir, a veces son exigidos por el verbo y otras veces no son necesarios. Vuelvo a repetir eso porque en algunas universidades dan argumentos y adjuntos. En este caso, lo que pretendo es que usted entienda cada una de las construcciones. Bien, en el próximo video voy a explicar cada una de las actividades para que lo puedan realizar.